Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Bueno, la clase anterior finalizamos ya con este módulo, sumador-restador, o con nuestra ALU atrofiada, por decirlo de alguna manera. En esta clase vamos entonces a fabricar el registro B. ¿Listo? Este registro B, como ustedes ven acá en la figura, únicamente va a tomar datos del bus de datos. ¿Sí ven? Él no pone datos acá, únicamente los lee. Eso significa que es un registro unidireccional. Cuando él toma esos datos, lo que hace es que los pasa a la ALU. Y ese dato ya vimos que es nuestro segundo operando para la suma o para la resta. ¿Listo? Este registro que está acá, que es el acumulador, fijémonos que sí tiene flechas hacia ambos lados. O sea, él puede leer datos del bus y puede poner datos en el bus. Esto se llama un registro bidireccional. ¿Listo? El que vamos a hacer, pues es el más sencillo y es unidireccional. Entonces, vamos a ver ese registro B, cómo opera y cómo lo podemos construir. Listo, entonces les cuento un poquito aquí de cómo se crean los registros. Supongamos que acá tenemos dos compuertas NOR. Esto también se puede hacer con compuertas NAND. Bueno, resulta que a algún genio se le ocurrió por decir, venga, voy a tomar la salida de esta compuerta y la voy a conectar a la entrada de esta compuerta. ¿Sí? Voy a hacer una retroalimentación. Y voy a tomar la salida de esta compuerta y se la voy a conectar a esta compuerta de acá arriba. ¿Listo? Ahí voy a tener cuatro señales. Entonces, dos entradas y dos salidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando yo energizo el circuito? En el momento que se va a energizar el circuito, tanto las entradas como las salidas van a estar desenergizadas, ¿cierto? O sea, todo va a estar en cero, va a haber una ausencia de tensión. Sin embargo, como esta entrada es un cero y esa es una compuerta NOR, entonces ambas entradas, tanto de la compuerta de arriba como de la compuerta de abajo, van a valer cero, ¿cierto? Entonces ambas van a querer que su salida valga uno. Ambas van a querer que su salida salga uno. Pero en el momento que una de las dos llegue acá primero, valiendo uno, va a hacer que esa salida cambie a cero. Entonces, supongamos que el tiempo de propagación de esta compuerta fue un poquitín menor a la compuerta de arriba. Es decir, que esta compuerta de acá abajo le ganó a la de arriba y puso acá el uno primero. ¿Sí? Entonces, al poner el uno en esta señal, resulta que esta señal que es cero, pues ya se me va a volver uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que esta salida se me va a volver un cero. Y me va a quedar 0,0, 1. Y acá 1,0, mi salida va a ser cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la compuerta de abajo simplemente le ganó a la de arriba. Supongamos que la que ganó fue la de arriba. ¿Sí? Entonces, si la de arriba fue la que ganó, pues nos va a suceder algo muy similar. Simplemente esta compuerta de abajo me va a tener como datos 1, 0 y mi salida va a valer cero. Y esta entonces entradas van a quedar 0,0 y mi salida va a ser 1, ¿sí? Y eso se va a mantener así en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que en el momento que yo energizo el circuito, no voy a poder tener la certeza de qué valor voy a tener a la salida, ¿sí? Me va a producir simplemente un valor aleatorio que va a depender simplemente de los retardos de propagación de estas compuertas. Y la que gane, pues simplemente va a poner un valor acá. Esta salida se suele llamar Q y esta Q negado. ¿Por qué? Pues porque como nos damos cuenta, una es con el complemento de la otra. Listo, entonces vamos a hacer alguna suposición. Voy a borrar acá un poquito y vamos a hacer alguna suposición, ¿vale? Para ver cómo o qué podemos hacer con esto que les estoy mostrando y qué tiene que ver con el registro B. Entonces, supongamos que
Supongamos que esta señal de arriba, o que, perdón, que esta señal no, que esta salida de arriba, simplemente esta señal está valiendo un valor de 1. ¿Listo? Esta señal vale 1 y esta vale 0. Entonces digamos que tenemos ese caso inicial. Y entonces vamos a suponer que yo voy a colocarle a esta salida, a estas entradas, perdón, acá le voy a colocar a la superior un 1 y a la inferior un 0. Entonces, ¿qué sucedería? Que si yo aquí coloco un 1, independientemente del valor que yo tenga acá, porque esta es una compuerta NOR, independientemente de este dato, esta salida se va a forzar a 0, ¿sí? Esta salida se me va a 0 inmediatamente. Por esta entrada a valer 1. Y este 0, con este 0 que tengo acá abajo, pues van a hacer que esta salida Q negado se vuelva 1, ¿sí? Esa situación estoy viendo yo acá. Simplemente coloco un 1 acá en la superior y mi salida va a ser Q0 y Q negado 1. Supongamos que teníamos el caso invertido, ¿sí? O sea, voy a suponer que mi salida no era 1, sino que mi salida era 0 y mi Q negado era 1, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar? Nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo aquí tengo un 1, entonces este 1 con este 1 me va a dar un 0 acá. O sea, si mi salida vale 0, simplemente pues va a seguir valiendo 0, se va a mantener. Y este 0 con este 0 pues me va a mantener un 1, ¿sí? Entonces, independientemente del valor de salida que yo tenga en el momento, con esta combinación de 1 arriba y 0 abajo, mi salida va a ser 0 arriba y 1 en Q negado. ¿Listo? Y vamos a ver la situación contraria. Si yo tengo mis entradas en 0, 0 y lo que hago es que coloco 0 arriba y 1 abajo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué sucedería? Como yo tengo un 1 aquí abajo, entonces independientemente de este valor de Q, ya sé que mi salida va a valer 0. ¿Sí? Entonces, aquí mi salida va a valer 0 y este 0 con este 0 va a hacer que aquí la salida pase a 1. Y el circuito se va a mantener en ese estado, ¿sí? Independientemente de este dato de acá de Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué aprendimos? Que con la combinación 1 y 0 en la entrada, mi salida Q va a valer 0. ¿Listo? Y con la combinación 0 arriba y 1 abajo, mi salida va a valer 1. Es decir, que si yo quiero que mi salida valga 0, pues coloco 1, 0. Y si quiero que mi salida valga 1, pues coloco 0, 1. ¿Qué pasaría en el caso de que yo quiera o que yo coloque un 1 y un 1 acá? Pues como este es un 1, independientemente de lo que venga acá, mi salida va a ir a 0, la Q y mi Q negada también va a ir a 0. Entonces, esta condición yo la debo evitar, ¿sí? No la voy a utilizar porque va a hacer que las dos salidas vayan a 0 y eso yo no lo deseo. Lo que deseo es esta condición, ¿vale? Entonces, simplemente el genio que hizo esto se le ocurrió que a esta combinación, pues la llamó R, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esta señal de aquí arriba, si vale 1 y esta vale 0, mi salida Q vale 0. Es decir, que mi salida Q quedó en reset, ¿sí? Simplemente en 0. R de reset y mi salida vale 0. A esta le colocó el nombre de S, de set. Entonces, 0, 1 me coloca la salida Q en set, o sea, en 1. ¿Ya? Entonces, esto se conoce con el nombre de un flip-flop tipo RS. ¿Por qué? Porque pues, tiene sus dos entradas R y S, por lo que les acabé de mostrar. Hasta el momento no hemos visto nada nuevo. No, ¿qué ganamos con eso, cierto? Entonces, aquí viene el truco maravilloso de este montaje. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el truco? En que mis entradas valen 0, ¿cierto? Entonces, en el momento que yo le coloco un pulso a la entrada R,
Entonces voy a tener 1, 0. Mi salida se me viene a 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo restablezco el circuito, si aquí vuelvo y coloco 0, 0 como estaba, este 0 se me va a mantener en el tiempo, ¿sí? Nunca me va a cambiar. Es decir, que yo puedo coger y colocarle aquí nuevamente 1 o 0, lo que yo le quiera poner acá, en R, y mi salida se me va a mantener siempre en 0. Es decir, que acabamos de fabricar una memoria RAM de un bit. ¿Sí? Esto es una memoria RAM de un bit. Es un dato almacenado. Si yo quiero que esta salida me valga un 1, ¿qué tengo que hacer? Coloco 1 acá abajo en la entrada set y 0 aquí arriba. ¿Sí? Si yo hago eso, mi salida va a valer 1. Y si yo vuelvo a mi posición original, 0 con 0, pues ese 1 se me va a mantener. Y yo puedo aquí colocar 1, 0, lo que yo quiera, y mi dato no va a cambiar. ¿Sí? Eso es lo chévere de este circuito. Y acá, como le digo, tenemos entonces una memoria RAM. ¿Por qué? Porque este bit me lo almacena. ¿Sí? Ese bit se guarda. Entonces, ¿qué vemos acá de pronto un poquito complicado? Que necesito dos entradas, ¿cierto? R y S. Y aparte, esta condición la tengo que evitar, la condición donde las dos entradas valgan 1. ¿Listo? Entonces, lo importante es conocer este principio. ¿Listo? Si yo coloco, si yo tengo mis dos señales acá en 0 y yo coloco un pulso positivo acá y este lo mantengo en 0, ¿qué voy a hacer? Que mi salida valga 0, ¿cierto? Y ese 0 se me va a mantener en el tiempo. Y si hago al contrario, pongo un 1 aquí abajo, un pulso abajo y este lo mantengo en 0, hago que mi salida valga 1. ¿Listo? Y yo acá estoy almacenando ese bit de información. ¿Por qué decimos que es una memoria RAM? Pues porque este bit no se me va a perder mientras el circuito está energizado. ¿Listo? Cuando yo desenergice el circuito y lo vuelva a energizar, nos va a suceder lo mismo al principio y voy a tener aquí un dato basura que no vaya a saber cuál es. Pero mientras él está energizado y yo haga esto, pues tenemos un dato de entrada. Listo, entonces vamos a ver qué sucedió ahora. Tenemos acá nuestra salida Q y nuestra salida Q negada. Entonces fijémonos que podemos nosotros definir el momento en el que yo quiero que mi salida sea 0 o sea 1, usando estas dos compuertas AND como auxiliares. Entonces, yo coloco esta acá, esa conexión, y esta entrada la voy a llamar una entrada de enable. ¿Listo? Esta es mi entrada habilitadora. ¿Qué significa eso? Que si yo acá tengo un 1 y acá pongo un 1, pues el dato pasa. Y cuando es 0, el dato no va a pasar, ¿sí? Porque es una compuerta AND. ¿Eso qué significa? Que yo aquí puedo tener cualquier valor 0, 1, 0, 1 y acá va también 0, 1, 0, 1, el que yo quiera. Y el valor que esté presente en esas entradas va a pasar en el momento que yo habilite esta señal. Cuando enable valga 1, el dato va a pasar. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer acá? Pues como tenemos que evitar la condición de que de que estos dos bits me valgan 1, como tengo que evitar esa condición, lo que hacemos es que le colocamos acá un inversor. ¿Listo? Y de esa forma yo puedo tomar solamente una señal de entrada. ¿Sí? Mi señal R y mi señal S se me convirtieron solamente en una entrada que la vamos a llamar D. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si D vale 0, si D vale 0, pues voy a tener acá un 1 en R y un 0 en S, ¿cierto? Ese dato va a estar ahí. Independientemente del tema, este valor puede variar, puede estar cambiando de 0 a 1, porque mientras yo no habilite la señal de enable, este dato nunca va a pasar acá, ¿cierto?
Entonces supongamos que yo quiero que mi salida valga cero. O sea, que yo quiero almacenar un cero acá. Entonces lo que voy a hacer es que coloco el cero en mi entrada D. Eso hace que esta señal valga uno y la compuerta de abajo valga cero. Cuando yo habilito, pues hago que mi enable valga uno. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente, que la salida de esta compuerta AND va a ser uno y la salida de esta compuerta va a ser cero, ¿cierto? Eso va a hacer que como esta entrada es 1, independientemente de este dato, mi salida va a ser cero. Y este cero con este cero va a hacer que mi salida Q negado valga 1. ¿Listo? Y luego yo qué hago? Retiro mi enable. Cojo mi enable y lo llevo nuevamente a cero. ¿Cierto? Al yo volverlo cero, pues voy a tener nuevamente acá un cero acá y un cero acá. Pero este dato ya me quedó ahí. Mientras tenga energía el circuito, ahí almacené un cero. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Voy a almacenar. Yo quiero almacenar un 1. Entonces voy a tener, en R voy a tener un 0 y en S voy a tener un 1. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga, nuevamente habilite la señal de enable, cuando yo habilite el enable, voy a tener 1 y 0, voy a tener un 0 en la salida. ¿Listo? Voy a tener un 0 en la salida. Y en la parte inferior voy a tener un 1 con un 1, voy a tener un 1 acá. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que mi señal Q valga 0 y mi señal Q negada valga 1. Y luego yo qué hago? Deshabilito mi señal de enable. Vuelvo y la dejo en 0, ¿cierto? Y mi circuito me quedó almacenando este dato 1 que yo quería, ¿vale? Esto también se conoce como un latch, ¿sí? Como un latch o un cerrojo, digámoslo en español. Ya sabemos la función que es lo que hace. Listo, entonces hasta aquí todo muy bonito. Eh, este nuevamente ya el flip-flop, el mismo que les acabé, digamos, de diseñar. Normalmente esta salida Q negada no se saca, digamos, no se saca el pin hacia el exterior, sino que el único pin que se saca es el pin de Q, ¿vale? Aquí tengo mi señal de enable y aquí tengo mi señal de dato. Existen sistemas que, digamos, utilizan una señal de clear, ¿sí? Esta señal de clear lo que hace es que independientemente de lo que yo tenga acá, va a hacer que mi salida Q valga cero, ¿sí? Es una señal de clear. Entonces ya sabemos que para que mi señal Q valga cero, lo que yo necesito es, ponerle un 1 acá, ¿sí? Entonces esta señal clear se cablea de manera que cuando yo la active, pues me ponga un 1 en la compuerta de arriba y esta señal, esta salida Q valga cero. ¿Listo? También se pueden utilizar otro tipo de señales. Por ejemplo, se puede utilizar una compuerta de estas, no con dos entradas, sino con tres entradas. ¿Sí? De manera que si yo quiero sincronizar los circuitos y saber exactamente en qué momento es que yo voy a ingresar el dato o sea, a cargar el dato acá en la salida, lo puede hacer junto con el funcionamiento de otros circuitos. Y yo aquí le puedo colocar una señal de reloj o clock, ¿sí? El clock es una señal que es un tren de pulsos que su función es pasar así de 0 a 1 constantemente a intervalos periódicos de tiempo. Entonces esa señal siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si tengo tres entradas, pues voy a tener siempre este 1, 0, 1, 0, 1, 0 ahí. Yo coloco mi dato y cuando yo haga mi enable, este clock va a hacer que en el momento en que el clock pase de 0 a 1, ¿sí? De ese pulso de 0 a 1, mis tres salidas van a valer 1 y va a pasar el dato allá, ¿sí? Entonces va a pasar con esta señal de clock, ¿sí? O de reloj. Y lo que sucede es que esta señal de clock va a ir conectada a otros módulos del circuito para que todos hagan la transición
en el momento de que este clock pasa de 0 a 1, ¿sí? Entonces lo que hace este clock es como un maestro que le dice a todos los módulos que cambien su estado en el mismo momento, ¿sí? Es otra forma, como les digo, de hacerlo, también más completa. Simplemente lo dejo a modo general. Ya con lo que vimos, tenemos claridad de cómo podemos almacenar un 1 o un 0 y por qué esto es interesante. Porque como ya vimos acá en el primer gráfico, cuando yo coloco el dato en el bus de datos, voy a tener aquí mis 8 bits. Entonces, yo voy a utilizar una señal acá de enable, ¿cierto? Que la voy a llamar LB. Esa señal LB, que se llama cargar registro B, ¿sí? De load B, lo que va a hacer es que va a permitir que este dato pase para acá, ¿sí? Y se quede guardado acá en el registro. Después, este bus de datos puede seguir cambiando los valores que quiera, pero ya el dato mío el dato lo tenemos acá en el registro B, simplemente cuando hagamos esta activación. ¿Listo? Cuando desactivamos la línea B, pues ese dato quedó acá metido en la ALU, e independientemente de cómo cambien los datos en el bus de datos, ya no va a tener ningún cambio acá en la parte interna, ¿sí? Como lo acabamos de ver acá en el flip-flop. Ya después de que el dato esté acá almacenado, pues aquí ya el dato puede variar y no va a tener ninguna condición. Este flip-flop únicamente me va a almacenar un bit. Entonces, ¿por qué se llama registro? Pues porque yo guardo el dato, pero adicionalmente a eso voy a tener varios de estos bits, ¿sí? Entonces, voy a poder almacenar, para nuestro caso también, ¿no? Para nuestro procesador, necesitamos almacenar 8 bits. Entonces vamos a tener 8 circuitos de estos. ¿Listo? Entonces, con 8 circuitos de estos, voy a poder almacenar los bits desde el B sub 7, que sería el bit más significativo, B sub 6, B sub 5, B sub 4, B sub 3, hasta B sub 0, que sería el bit menos significativo. Y este sería mi segundo operando para la ALU. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer con compuertas porque ya saben ustedes que es muy tedioso, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con un circuito integrado que es el 74LS 173. Este es un circuito, digamos, el circuito más complejo y más difícil de manejar en cuanto a estos flip-flops tipo D, porque es el que más señales tiene. Existen otros circuitos que es más sencillo, tiene menos señales, pero la idea es que aprendamos muy bien a manejar esto, entonces por eso lo vamos a hacer con el circuito un poquito más complicado. Este es el circuito 74173. Como ustedes ven acá, es un circuito integrado de 16 pines, el cual tiene una señal de clear, también tiene dos señales de habilitación, mire, G1, G2, y también tiene una señal de reloj. ¿Sí ven? Acá tiene el clock. Adicional a eso, tiene otras dos señales de control acá, que son la M y la N. ¿Sí ven? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos operar. Si nos damos cuenta, tenemos la entrada 1D, 2D, 3D y 4D. O sea que este es un circuito que únicamente tiene 4 flip-flops tipo D. Y acá, como nos damos cuenta, tiene las 4 salidas: 1Q, 2Q, 3Q y 4Q. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que utilizar dos circuitos de estos. ¿Listo? 274 LS173 para poder tener un registro de 8 bits. Acá vemos la tabla de función. Entonces, fijémonos en este detalle. Aquí dice, cuando cualquiera de las dos, M o N, que serían estas dos, ¿sí? La M o la N, o ambas están en un valor alto, es decir, cuando cualquiera de estas dos yo la coloco a 5 voltios, ¿sí? ABCC, la salida es deshabilitada, perdón, al estado de alta impedancia. ¿Listo? Sin embargo, la operación secuencial de los flip-flops no es afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar este flip-flop y poner las salidas
en estado de alta impedancia, ¿sí? Para nuestro caso, no lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque el dato yo lo tengo que pasar directamente al registro, al sumador restador, ¿sí? Lo tengo que pasar directamente a mi ALU. Pero si yo tuviese que tomar este dato y enviarlo a un bus de datos, en ese caso yo sí utilizaría este circuito de alta impedancia, ¿sí? Para tener deshabilitadas las salidas y únicamente colocar el dato cuando yo vaya a necesitar que el dato quede almacenado en el bus y ya previamente haya desactivados todos los demás circuitos que están conectados a ese bus. ¿Listo? En este caso, como no lo vamos a utilizar, por esto que les acabo de decir, nosotros no necesitamos este estado de alta impedancia. Entonces lo que hacemos es que estas dos señales las vamos nosotros a llevar a tierra, ¿sí? De esta forma no vamos a tener una salida de alta impedancia en ningún momento, sino que una vez yo habilite mi dato de entrada, él va a pasar directamente al sumador, que es lo que necesitamos. ¿Listo? Acá también tenemos la señal de clear. Entonces, ¿qué nos dice la señal de clear? Que si clear está en alto, si yo la coloco un 1 lógico, un high, mi salida va a ser 0. ¿Sí? Todas mis Qs van a valer 0 independientemente del valor de la entrada, independientemente del clock, de lo que esté sucediendo, ellas se me van a ir a 0. ¿Sí? ¿Para qué nos puede servir este clear? Para inicializar el circuito. O sea, cuando yo energice mi procesador, puedo activar esta señal de clear y hacer que las salidas de todos estos flip-flops pues valgan 0. ¿Sí? Es simplemente para inicializar registros. Ahora la señal de clock. Entonces, lo que les comentaba, con el clear, independientemente del clock, del dato de entrada y de las señales, todo vale en X, quiere decir que no importa el valor que tenga, mi salida va a ser 0. Cuando clear es 0, el circuito ya puede habilitarse, ¿sí? Ya nos damos cuenta que él se habilita, mientras que L sea 0, él va a tener acá algunas funciones en la salida. Entonces, este clear normalmente va a valer 0 y únicamente va a valer 1 cuando yo necesite que mis salidas sean 0. Mi clock, como les dije, es un tren de pulsos que está acá todo el tiempo operando, pero que en este flanco de salida, de subida, perdón, si ven, cuando esta señal pasa de 0 a 1, es cuando se produce, el cambio en la circuitería interna. Y tengo dos señales, miren, G1 y G2. Entonces, ¿qué me dicen estas señales G1 y G2? Que si G1 vale 1 y G2 vale 1 también, independientemente de la otra, mi salida Q sub 0 significa es que se mantiene el valor que se tenía. ¿Ya? Y si ambas valen 0, si G1 y G2 vale 0, entonces, si mi dato vale 0, la salida va a valer 0. Y si mi dato vale 1, mi salida va a valer 1. O sea, para que se haga la transferencia de dato entre la entrada y la salida, para que se haga esa transferencia, yo necesito que G1 y G2 valgan 0, ¿sí? Pero si ellas dos valen 1, fijémonos que independientemente del dato, ella me va a mantener la salida Q sub 0. Entonces, ¿qué significa esto en otras palabras más sencillas? Que simplemente para los efectos de nuestro circuito, yo puedo cortocircuitar estas dos señales y esta sería mi señal de enable. ¿Listo? Entonces, si yo cojo esta señal y la tengo en un valor lógico 1, ¿sí? Si la tengo acá en un 1, ¿qué va a suceder? Que el dato de salida se me va a mantener el dato que yo tengo. El dato que esté almacenado va a estar ahí. No va a tener ningún cambio. Y si yo quiero cargar un dato nuevo, entonces lo que hago es que coloco el dato, los 4 datos de entrada, en cada una de esas entradas y cojo esta señal de enable y la llevo a 0. ¿Sí? En el momento en que yo la llevo a 0, el dato de entrada va a pasar a la salida. Si coloco en la entrada un 0,
va a pasar un 0. Y si coloco en la entrada un H, pues va a pasar un H. ¿Listo? Independientemente en cada uno de esos 4 flip-flops, ¿vale? Entonces, esta es mi señal de enable, pero se activa, ¿sí? Se activa en bajo. Por eso tiene estas dos signos de negación en esos bits. ¿Listo? Ahora vamos a ver entonces cómo es el montaje real. Entonces, este montaje ya es extraído del módulo inicial, digamos, de esta primera diapositiva en donde está el registro B y el bus. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el bus de datos. Como se dan cuenta, tenemos desde el bus de datos sub 0, bus de datos 1, ¿sí? Hasta bus de datos sub 7. O sea, tenemos los 8 bits de nuestro bus de datos. Este registro B, ¿qué va a hacer? El registro B, como ya nos dimos cuenta, que únicamente cada circuito integrado me puede manejar 4 bits. Entonces voy a colocar un circuito para los 4 bits menos significativos o mi nible menos significativos, nible. Recordemos que la combinación de 4 bits se llama nible y la combinación de los 8 bits completas se llama byte, ¿no? 8 bits son un byte. Listo. Entonces voy a tener uno para el nivel inferior y otro para el nivel superior. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Miren que acá tenemos una señal de clear que es activa en alto, ¿sí? Como les mostré, cuando el pulso es 1, todas mis salidas van a valer 0. Y tengo una señal que se llama load B o load B. Este load B lo que hace es que me carga el registro B. Así se bautizó y así va a quedar durante todo nuestro procesador. O sea, esa señal es una señal que ya está definida, que se va a llamar así. Cuando yo habilite la señal L sub B, va a suceder esto. Va a cargar el dato que tengo en el bus de datos, va a pasar a la salida del registro, ¿sí? Y aquí tenemos a la salida del registro 8 diodos LED para que podamos nosotros visualmente saber qué dato quedó almacenado en ese registro. Y ustedes se dan cuenta que acá tengo otro cable que viene en la parte de afuera. ¿Hacia dónde? Hacia B sub 0, B sub 1, B sub 2 hasta B sub 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el registro B. Y este dato de 8 bits, que es el registro B, va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a la ALU como el segundo operando. ¿Sí? Es el segundo operando de la ALU. O sea, nuestro operando B de la ALU. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, como les dije, esta señal de clock que siempre va a estar ahí activa. Simplemente lo que nos va a hacer es que cuando yo coloque el dato de entrada y habilite mi señal L sub B, en el siguiente pulso de reloj, el datos de entrada van a pasar a la salida. Listo, eso es todo. Y finalmente, les muestro acá entonces ya lo que tenemos montado. Este circuito que se ve en la parte de arriba es nuestro sumador, ¿sí? Este es el sumador. Como les dije, son los dos sumadores de 4 bits que ya tenemos. Y este registro es el 245, que es el que tiene salida de 3 estados e iría hacia el bus de datos. Este que ustedes ven acá es el bus de datos. Como se dan cuenta, lo que yo hice fue desarmar estos buses de la parte de abajo, de la parte de arriba, de unos protoboards para colocarlos de esta forma vertical. Y de esta manera voy a tener todo este cable, todo este conductor y todo este conductor va a ser un solo camino, ¿sí? Un bus común para todos los elementos. Entonces, ¿qué tengo? Acá voy a tener desde B de sub 0, ese es mi bus de datos, B de sub 0, B de sub 1, B de sub 2, B de sub 3, B de sub 4, B de sub 5, B de sub 6 y B de sub 7, ¿sí? Este es todo mi bus de datos. Este circuito que tengo acá, estos son los 7486, ¿sí? Estos 7486 son los que me hacen la inversión del registro B para cuando yo voy a hacer una operación de suma o de resta, ¿sí? Recuerden lo de la clase anterior. Y este que yo tengo acá va a ser mi registro B, ¿listo? Entonces, cómo está distribuido esto? Este
son los cables que vienen del bus de datos, ¿sí? Esos cables que vienen del bus de datos vienen y entran acá a los dos circuitos integrados, ¿sí? Entonces tendría mis 4 datos de entrada acá y mis 4 datos de entrada acá. También voy a tener mi señal de enable. ¿Para qué? Para que los 4 datos salgan acá y se conecten al registro de acá, al 7486, o sea, a mi registro B, ¿listo? De mi halo. Y tengo estos diodos LED simplemente para verificar cuál es el dato que queda acá en el registro B. Y estos LEDs que tengo aquí arriba, pues son los LEDs del valor del registro acumulador. ¿Listo? Entonces, armen este circuito. En la próxima clase vamos a hacer el registro acumulador y de esa forma vamos a tener el registro acumulador, nuestro sumador restador y el registro B. Y ya con esos 3 circuitos, pues podemos hacer alguna prueba de una suma y una resta para que todos miremos cómo ya opera en la realidad ese circuito. Y de una vez vamos armando este bus que nos va a permitir que esos 3 circuitos se comuniquen. ¿Listo? Entonces, tomo el dato del bus de datos y lo coloco al registro B. Este que es el acumulador, el sumador, perdón, pone los datos, ¿sí? Pone los datos en el bus de datos. Y el dato B se lee en este registro, pasa al sumador restador y acá tenemos ya la salida, ¿sí? El resultado del sumador restador. Y si yo lo quiero colocar en el bus de datos este valor, pues lo que tengo que hacer es simplemente habilitar esa señal, ¿sí? Que sería una señal de 3 estados. Fijémonos que como este dato de acá del registro B solamente es un dato de entrada y yo no pongo nada, por eso les decía que no importa, no necesitamos que este circuito sea de alta impedancia, ¿sí? Porque él es simplemente una entrada. Aquí se puede colocar lo que yo quiera y no pasa nada. Simplemente si yo quiero que el dato pase, pues activo el latch, ¿cierto? Activo ese flip-flop. Y si no, pues no pasa nada, que simplemente puede haber una variación diferente de cualquier dato entre 0 y 1. Mientras que acá no, ¿sí? En este registro, que es nuestro sumador restador, un dato proviene, el dato del registro B y entraría por acá y los del registro A vendrían de acá, la salida viene acá, pero yo no podría colocar este dato directamente acá, ¿sí? Sino que tengo que primero deshabilitar los otros módulos porque este señor sí me va a colocar un dato acá y si acá hay datos puestos por otros circuitos, pues me va a generar el conflicto. ¿Listo? Si tienen preguntas, si tienen dudas, háganlas porque ya, como se dan cuenta, cada vez tenemos explicaciones un poquito más complicadas y necesito que tengan todas las dudas despejadas para que no se me vayan a confundir más adelante y tampoco se me enreden. Listo, entonces si tienen dudas, pregunten. Lo otro también ya les voy a dejar el plano de este registro B en el OneDrive para que lo revisen y lo monten. Listo. Bueno, compartan el conocimiento, no se les olvide suscribirse, coméntenle a sus compañeritos que ya estamos armando los módulos del procesador y nos vemos en la próxima.